Antes de entrar en materia a generar lo que sería diferentes componentes y modificar todo lo que sería su código interno y cómo vincularlo con el componente y la clase predefinida HUD, lo que nos interesa en este caso es empezar a ver el principio de la modularidad. Si nosotros queremos tener aquí, ahora mismo, una imagen de tipo plátano y un texto, por ejemplo, que identifique la versión en la que nosotros estamos trabajando durante el proceso de desarrollo de nuestro juego, en vez de colocar aquí lo que sería la imagen y el texto, esto lo podríamos generar a lo mejor en un widget independiente y luego adherirlo como un componente. Vamos a ver de qué manera podríamos hacer ese breve cambio y cómo podemos generar lo que serían cambios en el texto y en la imagen sin la necesidad de tener que estar accediendo constantemente al otro componente, al otro widget que le vamos a añadir como componente. Para ello vamos al Content Browser, volvemos a los widgets y dentro de los widgets lo que vamos a hacer vamos a hacer un widget y este widget lo vamos a llamar WP, que es Widget Blueprint, y a este le vamos a colocar Image Debug, porque esto solo lo vamos a utilizar mientras nosotros estemos desarrollando para que identifique nuestro proyecto. Nos metemos dentro y ahora aquí tenemos lo que sería una imagen, lo podemos colocar dentro, y un texto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos ahora mismo? ¿Ves? Si nosotros colocamos directamente la imagen y el texto sin colocar un Canvas Panel, el problema que vamos a tener es que esto no se va a colocar correctamente. Entonces nosotros podemos colocar aquí un Canvas Panel, aquí, y dentro de este Canvas Panel podemos colocar un borde, y este borde lo que va a hacer es adaptar su tamaño al contenido que este va a tener. Entonces si dentro del borde ahora le colocamos una imagen y le colocamos un texto, el problema es que tampoco lo vamos a poder hacer. ¿De qué manera nosotros podemos colocar diferentes objetos y luego superponerlos? Hay un elemento que se llama overlay, ¿vale? Que nos permite sobre un elemento colocar otro. Si nosotros ponemos la imagen y colocamos el overlay, dentro del overlay sí que podremos colocar diferentes elementos, por ejemplo, una imagen y un texto. Ahora, dentro de este overlay tenemos dos componentes y esos dos componentes se tienen que ir acoplando y ajustando al tamaño. Entonces, nuestro borde ahora mismo le dijimos que se colocara o que tuviera un tamaño específico en base a la imagen y al texto. Pero a nosotros nos interesa ahora mismo definir un tamaño específico para que todo se coloque como nosotros queremos. Entonces, si nosotros ahora mismo le damos a Save to Content y le colocamos nosotros una imagen y le decimos que tenga una transparencia del 100%, ahora mismo tenemos una cápsula donde nosotros colocar el texto y la imagen. Ahora, si se fijan, no tenemos la opción de nosotros colocar aquí dentro lo que sería un sistema de anclaje. Entonces, nosotros podríamos incluso dentro de esto colocar otro Canvas Panel. Nosotros podemos dentro de este overlay colocar un Canvas Panel y este texto y esta imagen colocarla dentro de este Canvas Panel. De esta manera, ahora sí podemos colocar anclaje dentro de nuestro overlay. Esto es muy interesante, por ejemplo, porque podemos poner que la imagen se coloque en la parte superior, ¿vale? Y el texto, perdón, la imagen se coloque en la parte superior y el texto se coloque en la parte inferior. Y ahora lo que vamos a hacer es que la imagen la vamos a resetear el posicionamiento, ¿vale? Y este Canvas Panel lo que va a hacer es cogerse la totalidad del ancho. Es decir, le estamos diciendo que dentro del overlay, que tiene el tamaño que le hemos puesto al borde, ¿vale? Este overlay se está cogiendo también el tamaño completo. Y tenemos que nuestro Canvas Panel se coge la totalidad. Si nosotros aquí en Fill Screen le colocamos Decide on Screen, lo que está haciendo es que el Canvas Panel principal se está ajustando al tamaño que nosotros predefinimos del tamaño total que hay aquí. Entonces el borde, el overlay y el Canvas Panel. Entonces, aquí en este caso, lo que nos interesa es que en este borde, por ejemplo, le colocamos un 300 por 300. Y ahora sabemos que nuestro tamaño total y el Canvas Panel va a ser de 300 por 300. Nuestro texto ahora se va a colocar abajo y le vamos a resetar también el posicionamiento y se va a colocar aquí. Y le vamos a colocar 1 a 1 para que se nos coloque dentro. ¿Qué pasa? Se sigue colocando no en el centro de lo que nosotros queremos. Entonces nosotros le podemos colocar aquí 1,5 y aquí le podemos colocar 1,5. O en este caso lo que sería 0,5 para que se coloque justo en el centro. A esto le colocamos un posicionamiento justo en el centro y le colocamos versión prototipo. Y ahora hemos colocado nuestro texto. Le vamos a bajar el nombre, font, le vamos a colocar aquí 15 para hacerlo más pequeño y le vamos a decir que su color sea semitransparente. Ahora, una vez que nosotros lo hemos colocado, vamos a modificar lo que serían los anclajes de nuestra imagen. Queremos que esta imagen se coloque en 0,5 para que se coloque justo en el centro y que tenga una colocación de -1. Y esta imagen queremos que tenga un tamaño de, por ejemplo, 500 por 500. O lo que sería lo mismo, 1920 dividido entre 7 y 1080, perdón, dividido entre 7. Y ahora tenemos nuestra imagen aquí. Lo que si se fijan, el problema que estamos teniendo ahora mismo con nuestra imagen es que se está desplazando. Una manera de hacerlo es darle a Size to Content y, como les había dicho inicialmente, aquí colocar 1920 entre 7 y 1080, siempre me equivoco, entre 7. Y ahora nosotros tenemos nuestra imagen aquí. Una manera de recolocarla es volviendo a colocar todo esto, volviendo a colocar esto a 0 y ahora en base a nuestra resolución vamos a colocar lo que sería nuestra imagen. Vemos que si nosotros colocamos esto en 0,5 y ahora lo separamos con un 0,2, o perdón, menos 0,2 porque va a ir hacia abajo, ahora tenemos colocada nuestra imagen y la versión prototipo. A nuestra imagen le vamos a colocar lo que sería el material que habíamos creado dentro de nuestra textura
que sería este. Y ahora tenemos lo que sería nuestro logotipo y nuestro texto. Compilamos y guardamos. Y ahora queremos añadir lo que sería este widget que hemos llamado ImageDebug dentro de nuestro widget principal. Entonces para ello vamos a nuestro widget principal y eliminamos nuestra imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar y guardar. Y el problema es que como hemos utilizado nuestra imagen para crear diferentes códigos, tenemos que borrar todo lo referente a nuestra imagen. Para ello vamos aquí a Animation y aquí eliminamos la referencia a logo. Compilamos y guardamos y ahora vamos a añadir. ¿Cómo lo añadimos? Pues simplemente tenemos que escribir en el buscador y aparecen también los widgets como si fueran componentes independientes. Para ello lo que vamos a hacer es crear ImageDebug y lo colocamos dentro de nuestro Canvas Panel. Y es importante esto porque ahora esto también lo podemos generar en un anchor, porque está dentro de un Canvas Panel. Para ello le damos a Size to Content para que lo que haga es que el tamaño realmente del componente va a ser el total del tamaño que nosotros hemos predefinido dentro de su widget. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un anchor para que se coloque abajo en la esquina. Una vez que lo tenemos hecho, reseteamos su valor y vamos a cambiar su pivote como habíamos visto anteriormente con el alignment. Para eso generamos aquí un 0,5, no, un 1 y un 1. Y ahora lo tenemos justo en la esquina como nosotros hemos predefinido. Si compilamos y guardamos y le damos a arrancar el juego, ahora vemos cómo se está colocando. ¿Qué pasa? No nos interesa en este caso que el texto esté tan separado de la imagen. Eso lo vamos a modificar ahora. Ahora también lo que nos interesa, aparte de modificar lo que sería la distancia que hay entre el texto y la imagen, es que nosotros en algún momento dado quisiéramos modificar el texto del prototipo, ¿no? De manera mucho más cómoda que no estar directamente seleccionando el texto o añadiendo al otro. Entonces, primero lo que vamos a hacer es generar esto que vaya un poquito más hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un 5, colocamos un 2, colocamos, perdón, un 3. Y lo que vamos a hacer es que el tamaño general, que nosotros lo hemos predefinido aquí en el size, lo vamos a colocar así. Vamos a modificar ahora la imagen para que se coloque mucho más arriba. Aquí lo vamos a ir colocando a mano, así vamos poniendo nuestro valor y esto lo colocamos un poquito más así. Ahora colocamos la 2 y... Uy, perdón. Y ahora esto lo colocamos un poquito más hacia abajo. La imagen lo colocamos un poquito más hacia abajo. Perfecto. Ahora lo que nos interesa es que nosotros podamos cambiar dinámicamente tanto el texto como la imagen, si queremos en algún momento. Para ello, como habíamos hablado, podemos darle aquí texto, versión, un nombre, y a esto le podemos decir isVariable. Y ahora nosotros podemos modificar el contenido de este texto. Y lo mismo vamos a hacer con la imagen. Vamos a poner imagen logo y le vamos a poner isVariable. Compilamos y guardamos. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Que ahora nosotros podemos programar directamente sobre estas dos variables. ¿Qué pasa? Realmente nosotros tendríamos que generar algún tipo de código aquí para ello. Vamos a ver de qué manera podríamos modificar esto. Si nosotros a lo mejor arrastramos la imagen, ¿vale? Y nos vamos al designer, en nuestra imagen tenemos aquí lo que sería appearance, brush e image. Entonces nosotros tenemos ahora mismo una jerarquía de datos para identificar cómo tenemos que generar eso. Entonces hacemos set brush y tenemos una función específica que nos permite cambiar el brush. Y como vemos, si nos fijamos en el color, esto es una estructura. Si nosotros desplegamos o hacemos un split, tenemos diferentes opciones y tenemos lo que a nosotros ahora mismo más nos interesa, que es este de aquí. Entonces, si nosotros ahora en el construct lo colocamos aquí y compilamos y guardamos, vamos a colocarlo en el constructor para ver qué pasa ya inmediatamente. Compilamos y vamos al designer. Vemos que nuestra imagen ha desaparecido porque ha perdido todo lo que sería la información que nosotros habíamos colocado previamente aquí. Si nosotros desplegamos, compilamos, volvemos. Aquí, compilamos y volvemos. Se ha colocado porque la información la tenemos aquí. Entonces, si nosotros ahora mismo copiamos esto y en vez de hacer un split, recombinamos y esto lo generamos como una variable y vamos a colocar a esto como ImageConfig, compilamos y guardamos. Y ahora, aquí abajo, que es el panel de detalles, tenemos lo que sería el ImageConfig, que son las mismas configuraciones que tenemos adelante. Y cogemos y lo pegamos aquí. Volvemos al designer, cogemos todo lo que sería la imagen size y lo vamos a volver a colocar dentro de la configuración. Y acuérdense que también tenemos que modificar todo este tema. Entonces, una vez que compilamos y guardamos y volvemos a colocarlo en el constructor, como esto ya lo tenemos predefinido, compilamos y guardamos, no debería cambiar nada. Efectivamente, no cambia absolutamente nada. Y esto es muy interesante porque ahora nosotros, si a esta variable de aquí le activamos el ojo y le decimos que se exponga en el spawn, cuando este se cree dentro de un blueprint o dentro de un actor, como vamos a ver ahora, por ejemplo, si nosotros dentro queremos llamar exactamente a este widget, porque nos interesa por cualquier motivo, y le llamamos ImageDebug, aquí está, vemos cómo automáticamente se nos está creando una variable que nosotros podemos introducir o promover para hacer cualquier modificación dentro de ella. Veremos cómo esto es increíblemente útil a la hora de, por ejemplo, gestionar sistemas de inventario o sistemas complejos de comunicación de widgets de un widget a otro, y veremos cómo de escalable y potente puede llegar a ser esto. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, compilamos y guardamos, y también exponer eso nos ha hecho que cuando nosotros colocamos este widget aquí, compilemos y guardemos, si nosotros seleccionamos ahora mismo nuestro blueprint, veremos cómo ahora de repente ha aparecido una pestaña llamada Default y dentro de eso que se llama ImageConfig, y ahora podemos nosotros modificar todo lo referente a nuestra imagen directamente desde aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el texto. Si nosotros cogemos el texto y le ponemos setText, aquí está. Y lo que vamos a hacer en este caso es promover esto como una variable, pero antes, claramente, lo que tenemos que hacer es coger el texto que ya habíamos escrito para no perder lo que ya habíamos escrito y no volver a escribirlo. Aquí está. Lo compilamos
Y ahora vamos aquí, promovemos estas variables, colocamos aquí texto, compilamos y dentro le colocamos el texto que habíamos hablado. Y aquí, y aquí. Perfecto. Y ahora no debería pasar nada porque ya le hemos colocado nuevamente el texto y exactamente ahí lo tenemos. Vale, pues una vez que ya tengamos todo esto configurado, volvemos otra vez a hacer lo mismo con el texto. Lo colocamos aquí y le decimos que el texto se exponga en el spawn. Compilamos y guardamos. Y ahora, para tenerlo un poquito más organizado, lo que vamos a hacer es generar un grupo de categoría y esto va a ser, por ejemplo, config widget imagen logo de Google. Perfecto, y ahora colocamos el texto también dentro de este sistema. Compilamos y guardamos y ahora nos volvemos otra vez aquí. Y al seleccionarlo, tenemos ahora mismo en la categoría aquí y tenemos ahora mismo las dos cosas. De tal manera que, si ahora quiero cambiar esto y poner aquí, hola, me llamo Pedro, automáticamente este se va a poner con el texto que nosotros queramos y podemos ir variando cualquier cosa que nosotros queramos de este componente. Esto es muy, muy interesante porque ahora hemos creado modularidad y si nosotros queremos trabajar directamente sobre este módulo, podemos programar cosas independientes allí en vez de aquí. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho que se cumpliera una animación de desplazar y de aparecer? Y eso lo tendríamos que hacer directamente aquí. Hombre, si nosotros queremos animar esto, también podemos. Podemos crear una animación de fade y a esto añadir image debug y aquí crear las dos animaciones. Entonces nosotros podemos, lo que sería en este caso, animar lo que sería el componente en general. Pero a lo mejor nos interesa que cada uno de estos componentes tenga una animación en particular. Para ello, venimos aquí y podemos crear la animación desde aquí mismo. Animation, fade. Y lo que vamos a hacer es que vamos a añadir aquí los dos componentes, el texto y la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es que ambos, por ejemplo, como habíamos hecho anteriormente, tengan un render opacity y ambos tengan una transformación. Lo que le vamos a decir es que inicialmente va a estar en 0 y 0, y ambos van a tener una transformación inicial, ¿vale? Una traslación, donde inicialmente ambos, por ejemplo, van a estar fuera. Vamos a copiar este valor de aquí. Lo vamos a colocar también aquí abajo. Y le vamos a decir que el render opacity esté en 0. Y ahora cuando pase un segundo, le vamos a colocar los valores que tienen que ser. Que esto es 0. Aquí abajo 0. Render opacity 1. Y render opacity 1. Entonces, vamos a ver si se cumplen las condiciones. Tenemos que ver ahora mismo el texto versión cuando llegue aquí, que sea 1 también. Ahí está. ¿Vale? Y nos está generando lo que sería... Pegamos, correcto. Guardamos y ahora llega aquí, se coloca 0. Vale. Ahora si se fijan, cada uno de estos se genera. Incluso para hacerlo un poquito más interactivo, lo que vamos a hacer es que no se hagan al mismo tiempo. Por ejemplo, que texto e imagen se haga 0,25 segundos después que la primera. De esta manera, tenemos eso, es una animación escalonada. Compilamos y guardamos, y ahora necesitamos que esta animación se ejecute cuando se crea este objeto. De esa manera, esto lo teníamos en el preconstruct, pero ahora la animación que tenemos aquí la vamos a hacer cuando se crea. Entonces aquí creamos, hacemos play animation, correcto, y damos forward. Compilamos y guardamos, y ahora si nosotros nos venimos aquí, esto tiene su animación predefinida. Entonces nosotros podemos venir aquí y hacer, y ahí se está creando todo lo que sería la creación de nuestro widget. Bueno, en esta clase vamos a continuar con el tema de las interfaces y la utilidad a nivel de modularidad. Es decir, nosotros ya nos hemos dado cuenta que tenemos ahora mismo un módulo y este módulo lo tenemos de manera independiente con su propio código. De esta manera, cada uno de los módulos o widgets pueden trabajar su código de manera independiente sin afectar realmente a nuestro widget original. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nuestro siguiente paso es intentar buscar una manera también de utilizar lo que serían los eventos dispatcher. Esto lo vimos en clases anteriores y pudimos ver cómo este tipo de eventos nos permiten crear actividades asíncronas o actividades paralelas a la hora de nosotros generar código. Pero también tienen otras funcionalidades y es que con un componente puedan estos tener una misma acción, pero que cada acción sea independiente para todo. Por ejemplo, en este caso, ya tenía uno creado, pero vamos a crearlo de nuevo. Vamos a crear un widget, ¿vale? Por ejemplo, widget. Vamos. Y este lo vamos a llamar button plátano. Nos metemos dentro y aquí lo que vamos a hacer es crear un canvas panel. Y dentro de este canvas panel le vamos a añadir un botón. Aquí está. A este botón le vamos a añadir un texto. Vamos a hacer un poquito la práctica que hemos hecho anteriormente. Y lo que vamos a hacer es que el botón se va a colocar en base al contenido y el contenido lo vamos a poder modificar. Text btn. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar y guardar y vamos a cambiarle un poquito el aspecto al botón. Vamos a ponerle que sea un botón, no, perdón, aquí estamos cambiando y vamos a ponerle background color, aquí está, ¿vale? Un botón así para que se vea mejor el texto, perfecto. Compilamos y guardamos y ahora lo que queremos es que el botón también se convierta en una variable. Uy, aquí vamos a borrar esto y vamos a convertir en una variable, perfecto. ¿Qué pasa? Los botones, al nosotros convertirlos en una variable, estos son un tipo de componentes que también tienen asociados diferentes eventos ya directamente hacia ellos. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos nuestro botón aquí, vemos que tienen unos eventos ya predefinidos que es cuando hacemos clic, cuando presionamos el clic, cuando lo levantamos y cuando pasamos el ratón por arriba y el final cuando lo levantamos el ratón. Simplemente pasamos y quitamos el ratón de encima. Entonces vamos a llamar diferentes eventos aquí
Vamos a llamarlos a todos. Aquí está. Y aquí. Perfecto. Y ahora tenemos todos los eventos relacionados con este botón. ¿Qué pasa? En un momento dado lo que nos interesa es que este botón lo podamos utilizar dentro de nuestros widgets y lo veremos más sobre todo en el menú main y en el menú de opciones, que hagan todos lo mismo el botón, es decir, que hagan las mismas animaciones, que pasen las mismas cosas cuando pongamos el hover encima. Entonces, una manera de reutilizar constantemente la misma codificación y que tenga el mismo aspecto y que todos puedan llegar a compartir a lo mejor la misma información en data assets, que son conjuntos de datos y estos se cambien en todos a la vez, es utilizar lo que serían los eventos dispatcher. Por ejemplo, podemos poner un dispatcher que sea onClicked, dispatcher, y esto se lo podemos colocar aquí. De esta manera, ahora cada vez que nosotros hagamos clic en este botón, va a pasar algo según donde nosotros lo llamemos. Nosotros tenemos claro que vamos a crear aquí un print string y vamos a poner aquí se está ejecutando en el propio botón. Perfecto. Compilamos y guardamos. Entonces, si nosotros ahora mismo nos venimos al main character y llamamos a este botón, aquí está, botón plátano, y lo colocamos dentro, para que nosotros podamos utilizarlo, tenemos que definir dentro de nuestro personaje, vamos aquí, a momento a curso, character, main character. Aquí lo que vamos a hacer ahora mismo, simplemente a nivel didáctico, vamos a poner, a ver esta función que teníamos aquí. Vale. Lo que teníamos aquí era que vamos a poner el player controller para que podamos utilizar el menú. Show mouse button. Vamos a decir que sí, esto nos va a enseñar el botón. Set mode, aquí está. Aquí lo que le estamos definiendo es que haga, en este caso, referencia directamente al juego y a las interfaces. De esa manera podemos seguir controlando a nuestro jugador y también podemos hacerle focus a una interfaz. Nosotros en nuestra general tenemos lo que sería la referencia al main character. Para ello, lo que podemos hacer es venirnos aquí, hacer get HUD o get, aquí desde el player controller, get HUD, aquí lo tenemos, y desde aquí nosotros podemos acceder directamente a las variables. Y ya lo tenemos predefinido. ¿De acuerdo? Para eso lo que tenemos que hacer es castear. Cast HUD. Aquí está. Aquí cogemos el get main character. Perfecto. Esto de momento no lo vamos a hacer así a futuro. Vamos a transmitir la información de una manera diferente, ¿vale? A la hora de comunicarlos con los componentes, pero esto ahora mismo solo lo estamos haciendo a nivel didáctico, ¿vale? Para que nosotros podamos darle una referencia a que HUD tiene que hacerle focus cuando vayamos a utilizar el ratón. Entonces compilamos y guardamos y cuando entramos vemos que ahora podemos tener el ratón directamente, pero también podemos caminar si queremos. Entonces ahora mismo lo que tenemos es que ya podemos interactuar con este botón y este nos devuelve lo que nosotros hemos codificado dentro, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Nosotros en un momento dado queremos que aparte de eso, este botón haga otras cosas. Este botón ejecute diferentes códigos. Por ejemplo, si tenemos el mismo botón repetido 9 veces porque queremos que ese botón haga 9 cosas distintas, nosotros podemos aquí duplicar este botón y colocarlo. Para hacerlo más visual, vemos que esto se está superponiendo una cosa a la otra. Para eso hay una herramienta, vamos a borrar todos los botones, que son los vertical box, que lo que hacen es que organizan cada uno de su contenido de manera vertical y es mucho más cómodo a la hora de nosotros colocar los botones. Por ejemplo, colocamos nuestro botón plátano, aquí está, lo colocamos dentro del vertical box y ahora duplicamos esto en varios plátanos. Y ven cómo automáticamente se está organizando de manera vertical. Para que esto sea más cómodo y este se ajuste automático, le damos a Size to Content y este cogerá el tamaño que tiene. Una vez que ya tenemos todo organizado, vamos a darle lo que sería un padding, es decir, un espacio entre ellos. Si nosotros se lo damos un padding a nivel general, va a dar el mismo valor en todas las direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y automáticamente se van a separar dándole espacio por igual a todo. Si queremos individualizarlo, tenemos aquí todos los paddings de manera individual. Ponemos aquí 25. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos botones, ¿vale? Este vertical box va a tener un anchor arriba en la esquina y vamos a reposicionarlo para tenerlo un poquito más accesible y visual dentro de nuestra pantalla. Se lo colocamos aquí, para que aparezca un poco al lado de nuestro personaje. Perfecto. Y ahora tenemos todos los botones, y a todos los botones le vamos a decir que se conviertan en variables. Perfecto, compilamos y guardamos. Y ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a nuestro botón, como habíamos hecho aquí, le quitamos este print string, pero le damos ahora mismo el dispatcher. Lo interesante de esto es que nosotros podemos en cada uno de esos botones llamar a un dispatcher. Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico, aquí ya tenemos todas las referencias a nuestros botones y vamos a ir llamando a todos y cada uno. Los traemos a todo aquí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que todos van a ejecutar lo que sería un print string. ¿Pero de qué manera? Para ello, lo que vamos a hacer es que cada uno de estos va a llamar al dispatcher, que nosotros le hemos llamado onClicked dispatcher. Perfecto. Y esto lo vamos a colocar aquí en el constructor, perdón, que no me salía. Entonces volvemos a colocarlos todos aquí. Y todo esto le vamos a dar la referencia, pero todos van a ejecutar exactamente lo mismo.
A lo mejor el ejemplo hubiera sido mejor con menos botones, así codificamos menos, pero bueno, ya que está hecho, vamos a hacerlo así. El concepto lo vamos a tener claro si utilizamos 5 o 2 botones, así que lo vamos a hacer así con 3 botones. Y cada uno de estos botones va a ejecutar un custom event, ¿vale? Un evento asociado. Perfecto. Botón 2. Esto lo vamos a poner botón 3. Y aquí este le vamos a colocar botón 1. Vale. Cada uno de estos va a reproducir lo que sería un print string. Perfecto. Y ahora cada uno le vamos a poner botón 1. Copiamos. Botón 2. Y concepto de botón 3. Ahora cada uno de estos botones va a ser un código distinto, aunque realmente provienen del mismo. Pero vamos a eliminar los botones que no vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a utilizar solo los 3 primeros, esto lo vamos a eliminar. Y ya vemos cómo el vertical box automáticamente se ajusta al tamaño con todos los parámetros que hemos dicho. Le damos. Y aquí vemos cómo ahora tenemos los 3 botones y podemos interactuar con ellos. Si le damos al primero, este nos va a devolver el texto que cada uno tiene asociado a su dispatcher. De esta manera, todo lo que nosotros codifiquemos, cómo tiene que comportarse un botón, lo podemos hacer dentro de su propio blueprint de botón, y todo lo que nosotros queramos que haga ese botón dentro de un widget general de opciones, de menú, lo que va a hacer es que va a ejecutar un dispatcher y cada uno de esos dispatchers va a ejecutar algo en específico. Pero esto todavía va un poquito más allá, ya que si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, ventanas de confirmación, también utilizaríamos este sistema de dispatcher, donde primero llamaríamos a una ventana y en esa ventana tendría otros dos botones y esa ventana de esos otros dos botones tenían otro dispatcher que ejecutaría lo que sería el código final. Más adelante veremos cómo cada vez que aparezca, por ejemplo, una ventana de aviso, esta ventana de aviso bloquea el widget trasero, porque si nosotros estamos interactuando con el widget de atrás y el widget de adelante sigue ejecutándose, el problema que vamos a tener es que constantemente vamos a estar superponiendo una acción a la otra. Pero el concepto básico de la utilización de los dispatchers es muy potente porque ahora podemos crear y generar diferentes funcionalidades en base a esto. Y todavía vamos más allá. Si nosotros ahora mismo dentro de nuestro carácter, perdón, dentro de nuestro carácter no, si dentro de nuestro widget general que tenemos aquí, tenemos nuestro carácter aquí, ¿vale? Nosotros dentro de esto podemos llamar a los botones que nosotros queramos. Aquí los tenemos. Y cada uno de estos botones tiene un dispatcher. Es interesante porque si nosotros queremos ahora, dentro de nuestro propio blueprint, que cuando uno de estos dispatchers genere un tipo de función, podríamos generar una interfaz directamente con el componente de controles y ejecutar diferentes eventos en base precisamente a eso. Eso es súper interesante porque ahora podríamos vincular un componente con el otro y con las clases predefinidas para ejecutar diferentes acciones. Esto va a ser mucho más visual verlo en el momento en el que nosotros empecemos a trabajar sobre el menú main y sobre el menú de opciones. Así que ahora lo vamos a dejar por aquí y ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.